Nunca pensé que estaría escribiendo esto en un foro de internet, pero necesito compartirlo con alguien que pueda creerme. No soy una persona religiosa, nunca lo fui realmente. Crecí en una familia católica por tradición, más que por convicción, y con el tiempo me alejé de todo eso. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno, en un museo de arte sacro en Toledo. Un trabajo tranquilo, monótono incluso. Vigilar estatuas y pinturas religiosas durante la noche no era precisamente emocionante, pero pagaba las facturas. Además, me gustaba la soledad y el silencio. Podía leer, navegar por internet o simplemente pensar mientras hacía mis rondas cada hora. Nunca creí en ángeles ni demonios. Para mí, eran solo personajes de cuentos antiguos, representaciones artísticas que admiraba por su belleza, pero nada más. Todo eso cambió hace exactamente 7 días, cuando experimenté algo que ha destrozado mi comprensión de la realidad. Recuerdo perfectamente que era martes. Mi turno comenzaba a las 22:00 como siempre. Llegué unos minutos antes. Saludé a mi compañero del turno de tarde que ya estaba ansioso por irse, y me instalé en la pequeña oficina de seguridad. Las cámaras mostraban las salas vacías, las luces tenues que dejaban ver apenas los contornos de las estatuas y los marcos dorados de las pinturas. Todo normal. Hice mi primera ronda a las 23:00. El museo no era particularmente grande, pero tenía 3 plantas y numerosas salas pequeñas. La planta baja albergaba arte medieval. La primera planta estaba dedicada al Renacimiento, y la segunda contenía obras barrocas y modernas. Siempre seguía la misma ruta. Empezaba por la planta baja, subía hasta la segunda y luego regresaba a mi puesto. Esa noche, sin embargo, noté algo extraño desde el principio. El aire parecía más denso, como cargado de electricidad estática. Pensé que quizás se avecinaba una tormenta, aunque el cielo estaba despejado cuando llegué. La primera anomalía la noté en la sala de iconografía medieval. Había una pintura de San Miguel Arcángel, una obra del siglo XIV, que mostraba al ángel con su espada flamígera, derrotando a un demonio. Juraría que la espada brillaba ligeramente, como si reflejara una luz que no existía. Me acerqué, pensando que podría ser un reflejo de las luces de emergencia, pero no había ninguna fuente de luz cercana que pudiera causar ese efecto. Pasé mi linterna por la pintura y el brillo desapareció. Me convencí de que había sido un efecto óptico y continué mi ronda, aunque una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi estómago. No soy una persona que se asuste fácilmente, pero algo no se sentía bien esa noche. El silencio parecía más profundo, más pesado de lo normal, como si el edificio entero contuviera la respiración. Cuando llegué a la primera planta, los pelos de mi nuca se erizaron. La temperatura había descendido notablemente. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes frente a mí. Esto era completamente anormal para una noche de mayo en España. Revisé mi teléfono para ver si había alguna alerta meteorológica, pero no tenía señal. Tampoco funcionaba el walkie-talkie que usábamos para comunicarnos con Seguridad Central. Estaba completamente aislado. Consideré abandonar mi puesto e ir a buscar ayuda, pero mi sentido del deber, o quizás una curiosidad morbosa, me empujó a continuar. Además, pensé que probablemente solo se trataba de un fallo en el sistema de climatización. El museo era un edificio antiguo, después de todo, y los sistemas fallaban con cierta frecuencia. Decidí terminar mi ronda y luego llamar al técnico de mantenimiento desde el teléfono fijo de la oficina. La sala principal de la primera planta albergaba un enorme tríptico que representaba la caída de Lucifer. Siempre me había fascinado esa obra en particular. El artista había captado una expresión en el rostro del ángel caído que no era de maldad, sino de profunda tristeza y arrepentimiento. Sus ojos parecían seguirte por la sala, una ilusión óptica común en ciertos tipos de pintura. Pero esa noche, cuando entré en la sala, me detuve en seco. La pintura había cambiado, no de forma drástica o evidente, sino de manera sutil. Lucifer ya no miraba hacia abajo en su caída. Sus ojos estaban fijos directamente en mí. Y no solo eso, la posición de sus manos había cambiado ligeramente. En lugar de estar extendidas en un gesto de desesperación,
ahora parecían extendidas hacia el espectador, hacia mí, como ofreciendo algo o pidiendo ayuda. Mi primer pensamiento fue que alguien había reemplazado la pintura con una copia ligeramente diferente, pero eso era imposible. Yo mismo había cerrado el museo la noche anterior y lo había abierto esta mañana. Nadie podría haber cambiado una pieza tan importante sin que lo notara el personal o sin activar las alarmas. Me acerqué más, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Quería tocar la pintura para asegurarme de que era real, pero años de formación como guardia de seguridad me lo impedían. En ese momento, escuché un sonido que me heló la sangre, un suave susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No eran palabras reconocibles, sino más bien un murmullo constante, como si decenas de personas estuvieran rezando simultáneamente en voz muy baja. Giré sobre mis talones, apuntando con mi linterna en todas direcciones. La sala estaba vacía. El sonido continuaba, aumentando gradualmente en volumen. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi instinto me gritaba que huyera, pero mis piernas parecían de plomo. Fue entonces cuando noté que todas las pinturas de la sala habían cambiado sutilmente. Cada rostro, cada figura angelical o demoníaca, estaba ahora orientada hacia el centro de la sala, hacia donde yo me encontraba. Era como si todo el arte sagrado del museo hubiera cobrado una especie de conciencia y me estuviera observando. El murmullo se intensificó hasta convertirse en un zumbido constante que hacía vibrar el aire. Y entonces, de repente, todas las luces se apagaron. La oscuridad total me envolvió durante unos segundos antes de que las luces de emergencia se activaran, bañando la sala en un inquietante resplandor rojizo. En ese momento de pánico, mi entrenamiento tomó el control. Intenté mantener la calma mientras buscaba la salida más cercana, pero cuando me dirigía hacia la puerta, algo me detuvo. Un destello de luz blanca, tan intenso que me obligó a cerrar los ojos, iluminó toda la sala durante un segundo. Cuando pude volver a mirar, me quedé paralizado. Frente al tríptico de Lucifer había una figura. No puedo decir que fuera un hombre, aunque tenía forma humanoide. Era alto, mucho más alto que cualquier persona normal, y emanaba un resplandor dorado que parecía provenir de su interior. Vestía algo que parecía una armadura antigua, pero que brillaba como si estuviera hecha de luz solidificada. Su rostro, no puedo describirlo con precisión. Era hermoso y terrible a la vez, con rasgos perfectamente simétricos, pero imposibles de recordar en detalle, como si mi mente no pudiera procesar completamente lo que veía. Lo más impactante eran sus ojos, que parecían contener galaxias enteras. No sentí miedo en ese momento, sino una especie de reverencia involuntaria, como si cada célula de mi cuerpo reconociera que estaba ante algo que no pertenecía a nuestro mundo. «No temas», dijo la figura, aunque sus labios no se movieron. La voz resonó directamente en mi cabeza, clara como el cristal, pero con un eco que parecía extenderse hasta el infinito. He estado esperando a alguien que pudiera ver. Tú puedes ver, ¿verdad? No entendía a qué se refería, pero me encontré asintiendo sin poder controlarme. La figura extendió una mano hacia mí y sentí una fuerza invisible que me atraía hacia ella. Intenté resistirme, pero era como luchar contra la gravedad misma. Mis pies se deslizaban por el suelo pulido del museo mientras me acercaba inexorablemente a aquella presencia sobrenatural. A medida que me aproximaba, podía sentir un calor que emanaba de la figura, no un calor abrasador, sino reconfortante, como sumergirse en agua tibia. La sensación era tan placentera que por un momento olvidé mi miedo y confusión. Fue entonces cuando noté que la figura tenía algo en su otra mano, una espada que parecía estar hecha de fuego vivo, idéntica a la que sostenía San Miguel en la pintura de la planta baja. «Soy Miguel», dijo la voz en mi cabeza, confirmando mis sospechas más descabelladas. El guardián, el protector, el brazo de la justicia divina. Pero ahora, soy también un refugiado. Sus palabras no tenían sentido para mí. Un arcángel refugiado. ¿De qué podría estar huyendo un ser como él? Como si hubiera leído mis pensamientos, la figura, Miguel, inclinó ligeramente la cabeza. El trono está vacío, continuó. Hace 7 ciclos que no recibimos la palabra. El mundo se desmorona sin su presencia. ¿No lo has notado?
Los terremotos, las tormentas, el tiempo que se distorsiona, son síntomas de un universo que pierde su centro. Quería decirle que no sabía de qué hablaba, que los desastres naturales siempre han existido, que el tiempo fluye como siempre ha fluido, pero no podía articular palabra. Mi garganta se había cerrado, como si una mano invisible la apretara. Entonces, la temperatura de la sala descendió bruscamente. El aliento de Miguel se volvió visible, formando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente. Su luz dorada pareció atenuarse ligeramente, y su expresión cambió a una de alerta. «Está aquí», murmuró, y esta vez su voz sonó preocupada. Antes de que pudiera preguntarme a quién se refería, sentí una presencia detrás de mí. No necesité girarme para saber que ya no estábamos solos. Una sensación de pesadez, como si el aire se hubiera vuelto denso como el mercurio, me envolvió. El frío se intensificó hasta el punto de que mis dientes comenzaron a castañetear. Lentamente, casi contra mi voluntad, me di la vuelta. Allí, junto al tríptico que había estado observando antes, había otra figura. A diferencia de Miguel, esta nueva presencia no irradiaba luz, sino que parecía absorberla. Era como un vacío con forma humana, una silueta recortada en la realidad misma. Solo sus ojos eran visibles, 2 puntos de luz roja que brillaban como brasas en la oscuridad. «Hermano», dijo la nueva figura, y su voz era como el roce del terciopelo sobre acero frío, suave pero con un filo peligroso. «¿Así es como me recibes después de tanto tiempo? ¿Asustando a los mortales con tus dramáticas apariciones?» A pesar del tono burlón, había algo en aquella voz que inspiraba un respeto involuntario, una autoridad natural que hacía que quisiera escuchar cada palabra. La figura dio un paso adelante, y la oscuridad que lo rodeaba pareció disolverse parcialmente, revelando a un hombre, si es que se le podía llamar así, de belleza sobrecogedora. Era tan hermoso que dolía mirarlo, como intentar contemplar directamente el sol. Su piel era pálida como el mármol, su cabello negro como la noche más profunda, y vestía ropas que parecían estar hechas de sombras tejidas. No llevaba ningún arma visible, pero de alguna manera resultaba más intimidante que Miguel con su espada flamígera. Supe inmediatamente quién era, incluso antes de que Miguel pronunciara su nombre con una mezcla de respeto y recelo: Lucifer. Me encontraba atrapado entre 2 seres que hasta hace una hora consideraba meros personajes de mitos religiosos. El arcángel Miguel a mi derecha, el ángel caído Lucifer a mi izquierda, y yo en medio, un simple guardia de seguridad que solo quería terminar su turno e irse a casa. La situación era tan absurda que casi me reí, pero el miedo y la confusión eran demasiado intensos como para permitir cualquier expresión de humor. Los 2 seres se miraban fijamente, ignorándome momentáneamente, como si estuvieran manteniendo una conversación silenciosa que yo no podía escuchar. La tensión en el aire era palpable, como la calma antes de una tormenta devastadora. Finalmente, fue Lucifer quien rompió el silencio. «No vengo a luchar, Miguel. Esos días quedaron atrás. Vengo a proponerte una alianza». Miguel no respondió inmediatamente. Su luz dorada fluctuó, como una llama agitada por el viento. Cuando habló, su voz sonaba cautelosa. «¿Una alianza? ¿Contigo? ¿El rebelde? ¿El adversario? ¿Por qué habría de confiar en ti después de todo lo que has hecho?» Lucifer sonrió, y fue como ver el amanecer en un mundo de oscuridad, porque ambos queremos lo mismo: orden. El caos se alimenta de la ausencia, y en ausencia de él, todo se desmorona. Lo has visto, lo has sentido. Las dimensiones se colapsan, el tiempo falla, la realidad se deshilacha por los bordes. Juntos podemos reconstruir, o podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo todo lo que él creó se desintegra. Sus palabras tenían un peso hipnótico, y me encontré asintiendo inconscientemente, como si estuviera de acuerdo con cada sílaba. Miguel también parecía afectado. Su postura se relajó ligeramente, aunque seguía sosteniendo su espada en alto. «¿Qué propones exactamente?», preguntó, y por primera vez detecté un atisbo de duda en su voz. Lucifer dio otro paso adelante, y noté que no proyectaba sombra alguna sobre el suelo. «Propongo que tomemos las 7 llaves de la creación».
Con ellas, podemos estabilizar las dimensiones, fusionar cielo, tierra e infierno en un único reino, bajo un nuevo orden, nuestro orden. Miguel pareció horrorizado por un momento. ¿Usurpar su trono? Eso es blasfemia. Lucifer negó con la cabeza, y su cabello negro onduló como si estuviera sumergido en agua. No es usurpación si el trono está vacío, hermano. Es preservación. Prefieres mantener tu lealtad a un ausente mientras todo lo que juraste proteger se desmorona. Sus palabras parecían tener un efecto físico en el ambiente. El aire vibraba con cada sílaba, y las pinturas de las paredes parecían responder, sus colores intensificándose y apagándose al ritmo de su discurso. Yo permanecía inmóvil, incapaz de moverme o hablar, convertido en un mero espectador de este encuentro sobrenatural. Parte de mí quería huir, correr tan lejos como fuera posible de estos seres y de sus planes cósmicos. Pero otra parte, una parte que no reconocía como propia, estaba fascinada, cautivada por el drama que se desarrollaba ante mis ojos. Era como si estuviera presenciando el momento exacto en que el destino del universo cambiaba de rumbo, y algo dentro de mí sabía que lo que ocurriera en esta sala tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de mi comprensión. Miguel bajó lentamente su espada. El fuego que la envolvía disminuyó hasta convertirse en un tenue resplandor. Su rostro reflejaba un conflicto interno tan intenso que casi podía sentir su dolor. He servido fielmente durante eones, dijo finalmente. He luchado sus batallas, he ejecutado su voluntad sin cuestionar. Pero ahora no hay órdenes que seguir, no hay voluntad que ejecutar, solo silencio. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento, a pesar de su naturaleza sobrehumana, pareció tan vulnerable y perdido como cualquier mortal. Lucifer se acercó a él, y para mi sorpresa, colocó una mano sobre su hombro. No hubo explosión de energía, ni choque de fuerzas opuestas como hubiera esperado. En lugar de eso, donde sus cuerpos se tocaron, vi una mezcla de luz y oscuridad, como si ambas energías reconocieran que eran parte de un mismo todo. Siempre has sido el más leal, Miguel, dijo Lucifer con una voz sorprendentemente gentil. Tu lealtad es tu mayor virtud, pero ahora esa lealtad debe extenderse a toda la creación, no solo a su creador ausente. Mientras observaba este intercambio, sentí que algo cambiaba en el ambiente. Las paredes del museo parecían volverse translúcidas, como si la realidad física estuviera perdiendo consistencia. A través de ellas pude vislumbrar brevemente paisajes imposibles, vastas llanuras de fuego, montañas flotantes en un cielo violeta, océanos que se elevaban hacia arriba en lugar de extenderse horizontalmente. Estos vistazos a otros reinos duraban solo fracciones de segundo, pero bastaban para confirmar que lo que estos seres decían era cierto. La realidad se estaba desmoronando. Mi mente luchaba por procesar lo que veía, intentando racionalizarlo como alucinaciones o trucos de luz, pero en mi corazón sabía que estaba presenciando la verdad desnuda del universo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando comprendí que estos seres no estaban locos ni mentían. Realmente estábamos al borde de un colapso cósmico. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era el miedo a morir, sino el terror existencial de saber que toda la realidad podría dejar de existir. Miguel finalmente asintió. Una decisión tomada tras lo que parecía un debate interno eterno. Por la creación, entonces, dijo, y su voz resonó con una nueva determinación. ¿Qué debemos hacer primero? Lucifer sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo o malicia como hubiera esperado. Era la sonrisa cansada de alguien que finalmente ve una solución a un problema aparentemente imposible. Primero debemos encontrar a Gabriel. Su trompeta puede abrir el camino hacia la primera llave. Miguel asintió nuevamente, y luego, como si de repente recordara mi presencia, ambos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de sus miradas sobrenaturales, una sensación física como si dos focos de intenso poder se centraran en mi insignificante forma humana. ¿Y qué hacemos con él?, preguntó Miguel, refiriéndose a mí como si yo no pudiera entenderle.
Él puede ver, Miguel, respondió Lucifer. De entre todos los mortales, Él puede vernos como realmente somos. Eso lo hace útil. La palabra útil me provocó un escalofrío. No quería ser útil para estos seres. No quería involucrarme en sus planes cósmicos. Solo quería volver a mi vida normal, a mi rutina de guardia nocturno en un museo donde las pinturas eran solo pinturas y no ventanas a otras realidades. Pero antes de que pudiera protestar o intentar huir, Lucifer se acercó a mí. Su presencia era abrumadora, como estar demasiado cerca de un agujero negro. «No temas», dijo, y su voz tenía un efecto casi hipnótico. «No te haremos daño. Al contrario, te ofrecemos un honor que ningún mortal ha tenido en milenios, ser testigo del renacimiento de la creación». Quería decirle que no quería ese honor, que prefería la ignorancia de mi vida anterior, pero mi voz seguía atrapada en mi garganta. Lucifer extendió su mano hacia mí, y sin saber por qué, extendí la mía para encontrarla. En el momento en que nuestras manos se tocaron, una corriente de energía fría recorrió todo mi cuerpo, y de repente pude ver realmente, quiero decir, como si hasta ese momento hubiera estado mirando el mundo a través de un velo que ahora se había levantado. Vi las capas de la realidad superpuestas unas sobre otras, los hilos de energía que conectaban todas las cosas, las grietas en el tejido del espacio-tiempo que se extendían como telarañas por toda la sala. Vi a Miguel y Lucifer en su verdadera forma, no las aproximaciones humanoides que mi mente había construido para protegerse, sino sus esencias reales. Miguel, un ser de luz pura estructurada en patrones geométricos perfectos. Lucifer, un vacío luminoso que contenía dentro de sí todas las posibilidades del cosmos. La visión era tan abrumadora que caí de rodillas, incapaz de mantenerme en pie ante tal revelación. Lágrimas corrían por mis mejillas, no de miedo sino de pura sobrecarga sensorial. Era como si todos mis sentidos hubieran sido amplificados 1000 veces, permitiéndome percibir aspectos de la realidad que ningún humano estaba destinado a conocer. Y en medio de esta sobrecarga, una certeza cristalina se formó en mi mente. Ellos tenían razón. El mundo estaba al borde del colapso y solo ellos podían salvarlo. Él entiende ahora, dijo Lucifer a Miguel, su voz resonando a través de múltiples dimensiones simultáneamente. Nos ayudará. Miguel asintió, su esencia luminosa fluctuando en patrones que de alguna manera pude interpretar como preocupación. El tiempo se agota, respondió. Debemos movernos rápido. Lucifer se volvió nuevamente hacia mí. Necesitamos que nos guíes a través del mundo mortal, me explicó. Nuestro poder está limitado en esta dimensión y nuestra presencia plena atraería atención indeseada. Tú serás nuestro ancla, nuestro vínculo con este plano de existencia. Quería preguntarles por qué yo, por qué no elegir a alguien más calificado, alguien con conocimientos teológicos o místicos, pero en el fondo ya conocía la respuesta, porque yo podía ver. De alguna manera, mi mente estaba abierta a realidades que la mayoría de los humanos no podían percibir. Tal vez siempre había sido así, y por eso me sentía cómodo en la soledad del museo nocturno, rodeado de imágenes sagradas que, ahora lo entendía, habían estado tratando de comunicarse conmigo todo este tiempo. Asentí lentamente, aceptando un destino que nunca hubiera imaginado. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz sonando extrañamente distante a mis propios oídos. Miguel y Lucifer intercambiaron una mirada, y por un momento pude percibir la antigua conexión entre ellos, un vínculo que trascendía su milenaria enemistad. «Llévanos a la iglesia más antigua de la ciudad», respondió Miguel. «Allí encontraremos el primer signo que nos guiará hacia Gabriel». Me puse de pie con dificultad, mis piernas temblorosas bajo el peso de la revelación que acababa de experimentar. El mundo a mi alrededor seguía pareciendo diferente, más vívido y a la vez más frágil, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Tomé una respiración profunda para estabilizarme y asentí nuevamente. «La catedral primada», dije, «es la más antigua. Puedo llevarlos allí». Lucifer sonrió y su sonrisa contenía galaxias enteras. «Entonces vamos. La noche es joven y tenemos un universo que salvar». Salimos del museo por la puerta principal
Ninguna alarma sonó cuando la abrí sin usar el código de seguridad, como si los sistemas electrónicos reconocieran la autoridad sobrenatural de mis acompañantes. Las calles de Toledo estaban desiertas, lo cual no era sorprendente dada la hora tardía, pero había algo más en ese vacío que resultaba inquietante. No se oía ningún sonido, ni coches distantes, ni el murmullo del viento, ni siquiera el ocasional ladrido de un perro. Era como si la ciudad entera contuviera la respiración, esperando. Caminamos en silencio por las estrechas calles empedradas, yo liderando el camino con Miguel y Lucifer, flanqueándome a ambos lados. A simple vista, podrían haber pasado por humanos normales, aunque extraordinariamente atractivos. Miguel había adoptado la apariencia de un hombre alto y rubio, vestido con un traje gris impecable, mientras que Lucifer se presentaba como un elegante caballero de cabello negro y traje oscuro. Pero con mi nueva visión, podía ver las auras de poder que emanaban de ellos, distorsionando sutilmente la realidad a su alrededor. A medida que nos acercábamos a la catedral, comencé a notar cambios en el entorno. Las farolas parpadeaban erráticamente, algunas apagándose por completo a nuestro paso. Las sombras parecían moverse de forma independiente a los objetos que las proyectaban, deslizándose por las paredes como si tuvieran vida propia. En un momento dado, juré ver que pasábamos junto al mismo edificio 3 veces seguidas. Aunque seguíamos caminando en línea recta, el tiempo y el espacio se estaban distorsionando a nuestro alrededor, confirmando lo que Miguel y Lucifer habían dicho sobre el deterioro de la realidad. Finalmente, llegamos a la plaza frente a la imponente Catedral Primada de Toledo. Bajo la luz de la luna, el edificio gótico proyectaba una silueta majestuosa contra el cielo nocturno. Pero con mi visión aumentada, pude ver algo más. Líneas de energía que convergían en la catedral desde todas direcciones, como si el edificio fuera un nodo en una vasta red cósmica. «Es un nexo», murmuró Lucifer, confirmando mis pensamientos. «Un punto donde los planos se tocan. Bien elegido, mortal». Nos detuvimos frente a las enormes puertas de madera de la catedral. Estaban cerradas, como era de esperar a esa hora de la noche. Miré a mis acompañantes, preguntándome si usarían algún poder sobrenatural para abrirlas. Pero para mi sorpresa, Lucifer simplemente se acercó y colocó su mano sobre la antigua madera. Hubo un suave clic, y las puertas se abrieron silenciosamente, como si reconocieran a un viejo amigo. «Las construcciones sagradas me recuerdan», dijo con una sonrisa melancólica. «Incluso después de todo este tiempo, entramos en el vasto interior de la catedral, nuestros pasos resonando en el silencio sepulcral. La luz de la luna se filtraba a través de los vitrales, proyectando patrones multicolores sobre el suelo de piedra. El altar mayor se alzaba al fondo, dorado y majestuoso, pero no fue hacia allí donde nos dirigimos. Miguel tomó la iniciativa y nos guió hacia una pequeña capilla lateral, una que yo nunca había notado en mis visitas anteriores a la catedral. «La capilla del ángel mensajero», explicó. «Un lugar dedicado a Gabriel, aunque los mortales han olvidado su verdadero propósito». La capilla era pequeña y aparentemente insignificante comparada con la grandiosidad del resto de la catedral. Un modesto altar de piedra, una estatua desgastada de un ángel con una trompeta y algunos bancos de madera eran todo su mobiliario. Pero con mi nueva percepción, pude ver que este lugar era especial. La densidad de energía aquí era abrumadora, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Los colores parecían más vívidos, los contornos de los objetos más definidos. Era como si esta pequeña capilla existiera en una frecuencia ligeramente diferente al resto del mundo. Miguel se acercó a la estatua del ángel y la examinó cuidadosamente. «La trompeta», murmuró. «Es la clave». Lucifer asintió y se unió a él frente a la estatua. Ambos colocaron sus manos sobre el instrumento de piedra tallado en las manos del ángel y comenzaron a recitar palabras en un idioma que nunca había escuchado antes. No era latín, ni griego, ni hebreo, ni ninguna lengua humana conocida. Era un idioma más antiguo que la humanidad misma, con sílabas que parecían doblar la realidad a su alrededor. A medida que recitaban,
La estatua comenzó a cambiar. La piedra gris se volvió translúcida, luego transparente como el cristal, y finalmente comenzó a brillar con una luz interior dorada. El rostro inexpresivo de la estatua cobró vida, los ojos de piedra parpadearon, y los labios se curvaron en una sonrisa de reconocimiento. «Hermanos», dijo la estatua, y su voz era como campanas de plata resonando en el aire. «Han pasado eones desde que estuvimos juntos los tres». Miguel inclinó la cabeza en señal de respeto. «Gabriel», dijo, «te necesitamos». El trono está vacío y la creación se desmorona. La estatua, Gabriel, asintió gravemente. «Lo he sentido. Las grietas en el tejido, los desgarros en el velo. He estado esperando, observando, buscando una señal». Sus ojos, ahora vivos y brillantes como estrellas gemelas, se posaron en mí. «Y veo que han encontrado a un testigo». Interesante elección. No entendía qué significaba ser un testigo con T mayúscula, pero por la forma en que lo dijo, sonaba como un título oficial, un rol específico en este drama cósmico que apenas comenzaba a comprender. «Necesitamos la primera llave», dijo Lucifer, yendo directamente al grano. «El tiempo se agota». Gabriel asintió nuevamente y levantó su trompeta de piedra, que ahora parecía tan real y sólida como cualquier instrumento metálico. «La primera llave está vinculada a mi trompeta, es cierto, pero no puedo simplemente entregársela. Debe ser ganada». Su mirada se volvió hacia mí una vez más. «Y es el testigo quien debe pasar la prueba». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Una prueba. Nadie había mencionado pruebas. Yo había aceptado guiarlos, ser su ancla en el mundo mortal, pero enfrentar pruebas sobrenaturales estaba muy por encima de mis capacidades. Quise protestar, decir que esto no era parte del trato, pero las palabras murieron en mi garganta cuando Gabriel levantó su trompeta hacia sus labios. «Prepárate, testigo», dijo. «La prueba de la verdad comienza ahora». Y antes de que pudiera reaccionar, Gabriel sopló su trompeta, produciendo una nota única y sostenida que pareció atravesar no solo el espacio, sino también el tiempo. El sonido de la trompeta me envolvió como una ola física, y de repente ya no estaba en la catedral. Me encontraba de pie en un vasto espacio blanco, sin características distintivas, sin horizonte, sin arriba ni abajo, solo blancura infinita en todas direcciones. Estaba solo. No había señal de Miguel, Lucifer o Gabriel. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. ¿Dónde estaba? ¿Qué era este lugar? Me habían abandonado aquí. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Intenté correr, pero aunque mis piernas se movían, no avanzaba en ninguna dirección. Era como estar atrapado en la nada misma. Y entonces, lentamente, figuras comenzaron a materializarse a mi alrededor. No eran personas, sino más bien sombras con forma humana, siluetas oscuras contra el fondo blanco. Se acercaron a mí desde todas direcciones, rodeándome en un círculo cada vez más estrecho. No tenían rostros, pero de alguna manera supe que me estaban mirando, evaluándome, juzgándome. Y entonces una voz resonó en mi cabeza, la voz de Gabriel. «La prueba de la verdad es simple, testigo. Debes responder una pregunta con absoluta honestidad. No puedes mentir aquí, no a ellos, no a ti mismo». Las siluetas se detuvieron a pocos metros de mí, formando un círculo perfecto. De entre ellas una dio un paso adelante. Era ligeramente más alta que las demás, y aunque seguía siendo una silueta sin rostro, emanaba una autoridad que me hizo temblar. «¿Por qué estás ayudando a los ángeles caídos?», preguntó la silueta, y su voz era como 1000 voces hablando al unísono, desde susurros hasta gritos, todas perfectamente sincronizadas. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Ángeles caídos? ¿En plural? Hasta donde yo sabía, solo Lucifer era un ángel caído. Miguel seguía siendo un arcángel leal, ¿no? A menos que su decisión de aliarse con Lucifer lo hubiera convertido también en un caído. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba ayudando a 2 ángeles caídos a tomar el control de la creación. ¿En qué me había metido? Intenté formular una respuesta que sonara noble o altruista, algo sobre salvar la realidad del colapso.
pero las palabras se negaban a formarse. En este lugar, como había dicho Gabriel, no podía mentir, ni siquiera a mí mismo. No lo sé, respondí finalmente, y mi voz sonó extrañamente clara en el vacío blanco. Al principio fue miedo, luego curiosidad. Ahora creo que es porque quiero ser parte de algo más grande que yo mismo. Toda mi vida he sido insignificante, invisible. Ahora tengo la oportunidad de importar, de hacer una diferencia a escala cósmica. Era la verdad, una verdad que ni siquiera yo había reconocido completamente hasta ese momento. No estaba ayudando a Miguel y Lucifer por altruismo o por el bien mayor. Los estaba ayudando porque me hacían sentir especial, elegido. La silueta permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, evaluando mi respuesta. Finalmente, asintió lentamente. La verdad, aunque imperfecta, es aceptable, declaró. La primera llave te será concedida, testigo, pero recuerda, cada llave viene con un precio, y el precio de la verdad es que nunca podrás volver a la ignorancia. Lo que has visto, lo que sabes ahora, te acompañará hasta el fin de tus días. Las siluetas comenzaron a desvanecerse una por una, hasta que solo quedó la que había hablado conmigo. Esta última extendió su mano, y en su palma apareció un objeto brillante, una llave dorada que parecía estar hecha de luz solidificada. «Tómala», me ordenó la silueta. Con mano temblorosa alcancé la llave. En el momento en que mis dedos la tocaron, una descarga de energía recorrió todo mi cuerpo, y el espacio blanco a mi alrededor se disolvió en un torbellino de colores y sonidos. Me encontré de vuelta en la pequeña capilla de la catedral, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Miguel y Lucifer me miraban con expresiones de asombro, mientras Gabriel, ahora completamente corpóreo, no una estatua sino un ser de carne y hueso, o lo que fuera que constituyera el cuerpo de un arcángel, sonreía con aprobación. En mi mano derecha, apretada con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, sostenía la primera llave. Era más pequeña de lo que había parecido en el espacio blanco, apenas del tamaño de mi pulgar, pero irradiaba un poder que podía sentir vibrando a través de mi brazo hasta mi pecho. «Lo has conseguido», dijo Gabriel, su voz ahora más humana pero aún musical. «Has pasado la prueba de la verdad». Miguel dio un paso adelante, extendiendo su mano. «La llave, por favor», dijo, su tono amable pero firme. Dudé un momento. Una parte de mí, una parte que no sabía que existía hasta ese momento, no quería entregar la llave. Sentía que me pertenecía, que la había ganado justamente. Pero otra parte, la parte racional que aún recordaba que era un simple guardia de seguridad involucrado en asuntos muy por encima de mi comprensión, sabía que debía entregarla. Con un suspiro, coloqué la llave en la palma extendida de Miguel. En el momento en que la llave pasó de mi mano a la de Miguel, sentí como si una parte de mí se desprendiera. No fue doloroso, sino más bien como quitarse un peso que no sabía que estaba cargando. Miguel cerró su puño alrededor de la pequeña llave dorada, y ésta pareció fundirse con su piel, absorbida por su ser. Una onda de energía pulsó desde él, haciendo vibrar el aire y distorsionando momentáneamente mi visión. Cuando pude enfocar nuevamente, noté que Miguel había cambiado sutilmente. Su luz era más intensa, más definida, como si hubiera recuperado parte de su poder original. «Una de 7», murmuró, y su voz resonó con una nueva autoridad. Lucifer observaba con una expresión indescifrable, mezcla de satisfacción y cautela. Gabriel, por su parte, inclinó la cabeza en un gesto solemne. «La primera llave ha encontrado su portador», declaró. «El camino hacia la segunda está ahora abierto, pero no será tan fácil como esta. Uriel no entregará su llave sin resistencia». El nombre Uriel provocó una reacción inmediata en Miguel. Su expresión se endureció, y la luz que emanaba de él fluctuó como una llama agitada por el viento. «Uriel siempre fue el más inflexible», dijo con un tono que mezclaba respeto y frustración. «No entenderá la necesidad de nuestra alianza». Lucifer dio un paso adelante, colocándose junto a Miguel. «Entonces tendremos que convencerlo», respondió, y había algo en su voz que me hizo estremecer. No era amenaza explícita,
pero sí una determinación implacable que dejaba claro que nada se interpondría en su camino. Gabriel nos miró a los tres con expresión grave. Uriel guarda la segunda llave en el templo de la luz eterna, explicó. Un lugar que existe simultáneamente en múltiples planos de realidad. No pueden simplemente caminar hasta allí como lo hicieron hasta aquí. Sus ojos se posaron en mí, pero el testigo puede abrir el camino. Otra vez yo. Siempre volvía a mí, al aparentemente insignificante guardia de seguridad que de alguna manera se había convertido en pieza clave de este plan cósmico. ¿Cómo?, pregunté, mi voz apenas un susurro en la quietud de la capilla. Gabriel se acercó a mí y, sin previo aviso, colocó su dedo índice sobre mi frente. Sentí un calor intenso en el punto de contacto, como si me hubiera tocado con un hierro al rojo vivo, pero extrañamente no hubo dolor. He marcado tu alma con el sigilo del testigo, explicó. Te permitirá ver y atravesar los velos entre dimensiones. Pero ten cuidado, cada vez que uses este poder, una parte de tu humanidad se diluirá. Usa el don con sabiduría. Retiró su dedo, y aunque no podía verlo, sentía que algo había cambiado en mí, como si una puerta que no sabía que existía se hubiera abierto en mi interior. Gabriel se volvió hacia Miguel y Lucifer. Deben partir ahora. La ausencia en el trono se hace más notoria con cada momento que pasa. Las grietas en la realidad se expanden. Como para confirmar sus palabras, sentí una vibración bajo mis pies, como un terremoto distante. Las velas del altar parpadearon, y por un instante, las paredes de piedra de la catedral parecieron volverse translúcidas, revelando un vacío estrellado más allá. El evento duró apenas un segundo, pero fue suficiente para enviar una oleada de pánico a través de mi cuerpo. Esto era real. El mundo realmente se estaba desmoronando. No era una metáfora ni una exageración. La tela misma de la realidad se estaba deshilachando como un tapiz viejo. Gabriel nos condujo fuera de la capilla, de vuelta al espacio principal de la catedral. Allí, señaló hacia el rosetón principal el enorme vitral circular que dominaba la fachada occidental. El templo de la luz eterna se encuentra al otro lado de ese umbral, dijo, pero solo el testigo puede abrirlo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, expectantes. Tragué saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastar mis hombros. ¿Cómo se suponía que iba a abrir un portal a otra dimensión? No tenía ni idea de cómo activar este nuevo don que Gabriel había mencionado. Como si leyera mis pensamientos, Gabriel sonrió amablemente. No pienses, siente. La marca en tu alma responderá a tu intención. Me acerqué al centro de la catedral, directamente bajo el rosetón. La luz de la luna se filtraba a través de los cristales coloreados, proyectando un caleidoscopio de luces sobre el suelo de piedra. Cerré los ojos e intenté sentir, como había sugerido Gabriel. Al principio no ocurrió nada. Mi mente estaba demasiado ocupada, demasiado llena de preguntas, dudas y miedo. Pero gradualmente, a medida que me concentraba en mi respiración, comencé a percibir algo nuevo. Una especie de calor en el centro de mi pecho que se expandía lentamente por todo mi cuerpo. Era la marca, el sigilo del testigo, respondiendo a mi llamada inconsciente. Sin abrir los ojos, levanté mis manos hacia el rosetón y dejé que esa energía fluyera a través de mí, dirigiéndola hacia arriba. El calor se intensificó hasta volverse casi insoportable, y entonces, de repente, escuché un sonido como de cristal quebrándose. Abrí los ojos para ver que el rosetón ya no mostraba sus habituales escenas bíblicas en vidrio coloreado. En su lugar, había una especie de ventana a otro lugar, un espacio vasto y brillante, como el interior de una catedral infinita hecha enteramente de luz. El vitral se había convertido en un portal, un umbral entre dimensiones. Me tambaleé hacia atrás, agotado por el esfuerzo que ni siquiera sabía que estaba realizando. Miguel me sostuvo antes de que cayera, su toque sorprendentemente gentil para un ser de tanto poder. «Bien hecho, testigo», murmuró. Lucifer se acercó al portal, estudiándolo con ojos entrecerrados. «Uriel nos sentirá llegar», advirtió. «Estará preparado». Miguel asintió, su expresión determinada. «Entonces no perdamos tiempo». Se volvió hacia Gabriel. «¿Vienes con nosotros, hermano?».
Gabriel negó con la cabeza. Mi papel es otro. Debo permanecer aquí, asegurando este nexo. Si fallaran, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Si fallábamos, él sería la última línea de defensa. Miguel aceptó su decisión con un breve asentimiento. Luego me miró. Es hora, testigo. Miré hacia el portal resplandeciente con aprensión. Una cosa era aceptar guiar a estos seres por las calles de Toledo, y otra muy distinta era aventurarme a otra dimensión para enfrentar a otro arcángel. Pero ya había llegado demasiado lejos para echarme atrás. Además, una parte de mí, una parte que crecía con cada momento que pasaba en compañía de estos seres celestiales, ansiaba ver más, experimentar más de esta realidad expandida que se había abierto ante mí. Con un suspiro de resignación que no lograba ocultar completamente mi excitación, asentí. Estoy listo. Lucifer sonrió. Esa sonrisa hipnóticamente hermosa que hacía que olvidara momentáneamente quién o qué era realmente. No, no lo estás, dijo con un tono casi afectuoso. Nadie lo está nunca, pero iremos de todos modos. Y con eso, los tres nos dirigimos hacia el portal. Miguel fue primero, atravesando el umbral luminoso como si caminara a través de una cortina de agua. Lucifer me indicó que lo siguiera, y con un último vistazo hacia atrás, hacia Gabriel y la familiar seguridad de la catedral terrenal, di un paso adelante y crucé hacia lo desconocido. La sensación de atravesar el portal fue indescriptible. No fue dolorosa, pero tampoco agradable. Fue como ser desmontado y vuelto a montar en el espacio de un latido, como si cada átomo de mi cuerpo fuera separado, examinado y luego colocado nuevamente en su lugar. Por un instante eterno, fui consciente de cada célula, cada molécula, cada partícula subatómica que componía mi ser. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la sensación terminó, y me encontré de pie en el templo de la luz eterna. El nombre no podía ser más apropiado. Era un espacio vasto, aparentemente infinito, sin paredes o techo discernibles. Todo estaba bañado en una luz dorada, que no provenía de ninguna fuente visible, sino que parecía emanar del espacio mismo. No había suelo sólido bajo mis pies, sino una superficie que parecía hecha de luz solidificada, que ondulaba suavemente como la superficie de un lago en calma. A mi lado estaba Miguel, su forma ahora mucho más cercana a su verdadera naturaleza, un ser de geometría imposible y luz estructurada. Detrás de mí sentía a Lucifer emerger del portal, que se cerró silenciosamente tras él. En este reino, Lucifer también había abandonado parcialmente su disfraz humano, revelándose como una presencia de oscuridad luminosa, un oxímoron viviente que mi mente apenas podía procesar. Y frente a nosotros, a una distancia imposible de calcular en este espacio que desafiaba las leyes de la física, estaba Uriel. Incluso a esa distancia, su poder era palpable, una fuerza que presionaba contra mi conciencia como una migrana incipiente. A diferencia de Miguel o Lucifer, Uriel no había adoptado ninguna forma remotamente humana. Era pura energía, un pilar de fuego blanco que se elevaba hasta perderse en la infinitud del templo. Cuando habló, su voz no llegó a través del aire, sino que resonó directamente en mi mente, un trueno silencioso que amenazaba con aplastar mi cordura. «Miguel», dijo, y había tanto dolor como ira en esa única palabra. «¿Qué has hecho? ¿Te has aliado con el adversario? ¿Has traído a un mortal al templo?» Miguel dio un paso adelante, su luz intensificándose como preparándose para un conflicto. «Uriel, escúchame. El trono está vacío. La creación se desmorona. Necesitamos las 7 llaves para estabilizar los reinos». Uriel pulsó, su fuego blanco expandiéndose y contrayéndose como en un suspiro cósmico. «El trono no está vacío», respondió. «Él nunca nos abandonaría. Esta es otra de las mentiras del adversario, y tú has caído en ella, hermano». Lucifer avanzó hasta colocarse junto a Miguel. «No es una mentira, Uriel», dijo, y su voz era sorprendentemente suave, casi triste. «Sabes tan bien como nosotros que hace 7 ciclos que no recibimos la palabra. Las dimensiones se colapsan, los mortales sufren catástrofes que no comprenden.
El tiempo mismo se fractura. Extendió su mano, y en el espacio entre nosotros apareció una imagen, la Tierra, pero no como la vemos desde el espacio. Esta Tierra estaba envuelta en una red de grietas luminosas, como un espejo a punto de romperse. «Mira», instó Lucifer, «mira lo que le sucede a su creación más preciada». Uriel observó la imagen en silencio. Su forma flamígera fluctuó, y por un momento creí percibir duda en su postura. Pero entonces se irguió, más brillante y terrible que antes. «¡Blasfemia!», rugió, y esta vez su voz fue un trueno físico que sacudió todo el templo. Él nunca abandonaría su creación. Esta es una prueba de nuestra fe y lealtad. Un rayo de luz cegadora brotó del centro de Uriel, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Miguel reaccionó instantáneamente, levantando su espada flamígera para interceptar el ataque. Las dos fuerzas chocaron en medio del templo con un estallido que me obligó a cubrir mis ojos. Cuando pude mirar nuevamente, vi que Miguel y Uriel estaban enzarzados en un combate que trascendía mi comprensión. No luchaban con armas o cuerpos como los entendemos, sino con voluntades puras, con esencias que chocaban y se entrelazaban en patrones de luz y energía. Lucifer se había retirado a mi lado, observando el conflicto con expresión grave. «Esto no es lo que queríamos», murmuró. «La violencia entre hermanos solo debilitará más el tejido de la realidad». Como confirmando sus palabras, noté que con cada choque entre Miguel y Uriel, ondas de distorsión se expandían por el templo, haciendo que la luz misma pareciera doblarse y retorcerse. Era como si el espacio-tiempo no pudiera soportar el poder desatado por estos dos seres primordiales. Me sentía completamente inútil, un espectador mortal ante un conflicto de proporciones cósmicas. ¿No podemos detenerlos?, pregunté desesperadamente a Lucifer. Él negó con la cabeza. Una vez que los arcángeles entran en combate, solo pueden detenerse por decisión propia o por intervención de un poder superior. Sus ojos, que en este reino parecían contener galaxias enteras, se posaron en mí. A menos que... No terminó la frase, pero una idea pareció formarse en su mente. «El testigo», murmuró, como si acabara de recordar algo importante. «Tu marca, tu sigilo, no es solo para abrir portales, es un símbolo de autoridad, un fragmento del poder original que creó a los ángeles». Me miró con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. «Puedes detenerlos, puedes hablar con la voz del testigo, y ellos deben escuchar». Miré incrédulo el combate celestial que se desarrollaba frente a nosotros. ¿Cómo podría yo, un simple mortal, detener a dos arcángeles en plena batalla? Era absurdo, imposible, y sin embargo, desde que todo esto comenzó, había estado haciendo cosas que creía imposibles. Había visto la verdadera forma de seres celestiales sin perder la cordura. Había abierto un portal entre dimensiones. Había obtenido la primera llave. Quizás, solo quizás, Lucifer tenía razón. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. Lucifer sonrió, una sonrisa que por primera vez me pareció genuinamente amable, sin rastro de manipulación. «Habla. Simplemente habla con la autoridad que te ha sido concedida. Tu voz encontrará el camino». Respiré profundamente y di un paso adelante, hacia el torbellino de energía que era el combate entre Miguel y Uriel. El aire a mi alrededor parecía crepitar con electricidad estática, y cada célula de mi cuerpo me gritaba que retrocediera, que huyera de este poder que podría desintegrarme con un pensamiento, pero seguí avanzando. Sentí el sigilo en mi alma arder como una estrella en miniatura, expandiéndose hasta llenar todo mi ser con un calor que no quemaba, sino que fortalecía. Y entonces, sin pensar realmente en lo que iba a decir, abrí mi boca y hablé. «Deteneos». La palabra salió de mí con una fuerza que no reconocí como propia. No fue un grito humano, sino algo más, algo antiguo y poderoso que reverberó a través del templo como el eco de la creación misma. El efecto fue inmediato. Miguel y Uriel se separaron, sus formas de energía retrocediendo como olas que se retiran de la orilla. Ambos se volvieron hacia mí.
y sentí el peso de su atención, como una presión física que amenazaba con aplastarme. Pero el sigilo en mi alma ardía con más fuerza, sosteniéndome, protegiéndome. «Escuchadme», continué, y mi voz seguía teniendo esa cualidad extraña, como si no fuera completamente mía. «Soy el testigo, marcado por Gabriel, probado por la verdad. Y os digo esto: vuestra lucha no sirve a ningún propósito excepto acelerar la destrucción que intentáis prevenir». Señalé hacia la imagen de la tierra agrietada que Lucifer había conjurado antes. «Mirad, realmente mirad, no con los ojos de vuestra antigua enemistad, sino con los ojos de quienes una vez fueron hermanos, creados para proteger, no para destruir». La imagen se expandió, mostrando más detalles, las grietas en la realidad extendiéndose como telarañas, engullendo ciudades enteras, distorsionando el tiempo y el espacio. Lugares donde el día y la noche ocurrían simultáneamente, océanos que fluían hacia arriba, montañas que aparecían y desaparecían como parpadeando. Era el caos primordial invadiendo la realidad ordenada, el fin de todo lo que conocíamos. Uriel observó la imagen en silencio. Su forma flamígera se había reducido, no en poder sino en agresividad. Cuando finalmente habló, su voz ya no amenazaba con aplastar mi mente. «El mortal habla con la voz del testigo», reconoció. «Esto no ha ocurrido desde los primeros días de la creación». Se volvió hacia Miguel. «Hermano, ¿realmente crees que él nos ha abandonado? ¿Que debemos tomar su lugar?» Miguel se acercó, su luz pulsando en lo que interpreté como un gesto de afirmación solemne. «No creo que nos haya abandonado por elección, Uriel. Creo que algo ha ocurrido, algo más allá de nuestra comprensión, y en su ausencia, debemos proteger lo que él amaba». Uriel permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, su forma cambió, condensándose hasta adoptar una apariencia más humanoide, aunque seguía siendo un ser de luz pura. «No estoy convencido», dijo, «pero el testigo ha hablado, y no puedo ignorar esa voz». Extendió su mano, y sobre su palma apareció un objeto brillante, la segunda llave. «Tómala, testigo. Pero sabe esto: si descubro que esto es una manipulación del adversario, ni siquiera tu marca te protegerá de mi ira». Con manos temblorosas, tomé la segunda llave. Era diferente de la primera. Mientras que aquella había sido dorada y cálida, esta era plateada y emitía un frío intenso que sentí hasta los huesos. En el momento en que mis dedos se cerraron alrededor de ella, tuve una visión fugaz. Un trono vacío en un vasto salón, y alrededor del trono, sombras que se movían, susurrando en un lenguaje que no podía entender pero que de alguna manera me llenaba de un terror primordial. La visión duró apenas un instante, pero fue suficiente para dejarme jadeando, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Miré a Miguel y Lucifer, preguntándome si ellos también habían visto lo que yo acababa de presenciar, pero sus expresiones no revelaban nada. Uriel, sin embargo, me observaba con intensidad renovada. «¿Has visto algo?», afirmó. No era una pregunta. Asentí, incapaz de articular palabras. Uriel se acercó más, su luz plateada bañándome en un resplandor frío. «El trono no está simplemente vacío», murmuró. «Está custodiado». «Interesante». Se volvió hacia Miguel y Lucifer. «Quizás haya más verdad en vuestras palabras de lo que creía, pero aún no estoy convencido de que vuestro camino sea el correcto». Miguel dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia mí. «La llave, por favor», dijo, con el mismo tono amable pero firme que había usado con la primera. Esta vez, sin embargo, dudé más tiempo. La visión del trono vacío y las sombras susurrantes me había perturbado profundamente. ¿Estábamos haciendo lo correcto? ¿O estábamos siendo manipulados por fuerzas que ni siquiera los arcángeles comprendían? Lucifer pareció sentir mi vacilación. «La duda es natural, testigo», dijo suavemente. «Pero recuerda por qué estamos aquí. La realidad se desmorona. Millones de vidas inocentes están en juego. No tenemos el lujo de la indecisión». Sus palabras me recordaron la gravedad de nuestra misión. Con un suspiro, entregué la segunda llave a Miguel. Como había ocurrido con la primera, esta se fundió con su ser,
y otra onda de energía pulsó desde él. Esta vez, sin embargo, la onda no fue solo de poder, sino también de conocimiento. De alguna manera, supe que Miguel acababa de recibir información, una especie de mapa mental hacia la siguiente llave. Rafael, murmuró. La tercera llave está con Rafael. Uriel asintió. Rafael guarda la llave de la sanación en el jardín primordial, un lugar que existe fuera del tiempo, en el momento exacto entre el latido y el silencio. Se volvió hacia mí. Tu marca puede llevarte allí, testigo, pero el viaje será más peligroso que este. El jardín está protegido por guardianes que no distinguen entre amigo y enemigo. Solo reconocen la pureza de intención. Miró a Lucifer con expresión severa. Y algunos de nosotros tenemos intenciones complejas. Lucifer no respondió al evidente desafío, manteniendo una expresión serena. Miguel intervino antes de que la tensión pudiera escalar nuevamente. Debemos partir. Cada momento que pasa, las grietas se expanden. Uriel asintió reluctantemente. Iré con vosotros, declaró para mi sorpresa. No porque confíe en el adversario, sino porque confío en la voz del testigo, y porque quiero ver con mis propios ojos lo que ocurre en el trono. Lucifer sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bienvenido a nuestra pequeña rebelión, hermano, dijo con un tono que no pude descifrar si era sincero o burlón. Uriel ignoró el comentario y se dirigió a mí. Abre el camino, testigo. Llévanos al jardín primordial. Cerré los ojos, intentando conectar nuevamente con el sigilo en mi alma. Esta vez fue más fácil, como si el poder respondiera más naturalmente a mi llamada. Sentí el calor expandirse desde mi pecho, fluyendo a través de mis venas hasta la punta de mis dedos. Levanté mis manos, visualizando un jardín eterno, un lugar de perfecta armonía fuera del tiempo. El calor se intensificó hasta volverse casi insoportable, y entonces, como antes, escuché el sonido de la realidad abriéndose. Abrí los ojos para ver un nuevo portal formándose frente a nosotros. A diferencia del anterior, que había sido brillante y claro, este era nebuloso, como si miráramos a través de un velo de niebla. Más allá, apenas visible, se podían distinguir formas verdes y ondulantes, y un aroma dulce y embriagador emanaba del portal. El jardín, confirmó Uriel. Has encontrado el camino correcto, testigo. Me sentí extrañamente orgulloso por este logro, aunque el agotamiento comenzaba a pesar sobre mí. Cada portal, cada uso del sigilo, parecía drenar algo de mi energía vital. Recordé la advertencia de Gabriel. Cada vez que usara este poder, una parte de mi humanidad se diluiría. Me pregunté cuánto de mí quedaría al final de este viaje, si sobrevivía para verlo. Miguel fue el primero en atravesar el portal nebuloso, seguido por Uriel. Lucifer se detuvo a mi lado, estudiando mi rostro con una intensidad inquietante. «Estás cambiando», observó. No era una pregunta, sino una afirmación. «Puedo verlo en tu aura. El sigilo está consumiendo tu esencia humana, reemplazándola con algo diferente». Quise preguntarle qué significaba eso exactamente, qué me estaba convirtiendo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Parte de mí no quería saber la respuesta. Lucifer pareció entender mi silencio. «Vamos», dijo simplemente, y juntos cruzamos el umbral hacia el jardín primordial. La sensación fue diferente esta vez. En lugar del desmontaje y remontaje atómico que había experimentado antes, esta transición fue como sumergirse en un océano de sensaciones. Olores, colores, sonidos y texturas me inundaron simultáneamente, tan intensos que por un momento perdí toda noción de mi propio cuerpo. Era como si me hubiera disuelto en la esencia misma del jardín, convirtiéndome en parte de él. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la sensación terminó, y me encontré de pie sobre hierba más verde y vibrante que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. El jardín primordial desafiaba toda descripción humana. No era simplemente un jardín en el sentido que entendemos, sino un ecosistema perfecto, un lugar donde cada planta, cada gota de rocío, cada rayo de luz parecía consciente y en perfecta armonía con todo lo demás. El cielo sobre nosotros no era azul,
sino un caleidoscopio de colores que cambiaban constantemente, como si el amanecer, el mediodía, el atardecer y la noche ocurrieran simultáneamente. Árboles imposiblemente altos se elevaban a nuestro alrededor, sus troncos translúcidos, revelando una savia que fluía como oro líquido. Flores de especies desconocidas pulsaban con luz propia, abriendo y cerrando sus pétalos al ritmo de una música inaudible. Y el aire era tan puro que cada respiración se sentía como la primera, llenando mis pulmones con una vitalidad que nunca había experimentado. Miguel, Uriel y Lucifer también parecían afectados por el jardín. Sus formas, que habían sido parcialmente humanas en nuestro mundo y más etéreas en el templo de la luz, aquí parecían encontrar un equilibrio perfecto. Eran a la vez sólidos y luminosos, definidos y fluidos, como si el jardín les permitiera existir en su estado más natural. «El jardín no ha cambiado», murmuró Miguel, y había una nostalgia infinita en su voz. «Después de todo este tiempo, después de todo lo que ha ocurrido, sigue siendo perfecto». Uriel asintió, su luz plateada mezclándose armoniosamente con los colores cambiantes del cielo. «Es el último fragmento intacto de la creación original», explicó. «Aquí, el tiempo no fluye como en otros reinos. Aquí, todo es eterno». Lucifer permanecía en silencio, pero noté que su expresión había cambiado. La máscara de confianza y determinación había caído, revelando algo que nunca esperé ver en el rostro del adversario: vulnerabilidad. Sus ojos recorrían el jardín con una mezcla de anhelo y dolor tan profundos que sentí una punzada de compasión por él. Este era el hogar que había perdido, el paraíso del que había sido expulsado, y ahora, después de eones de exilio, había regresado. No pude evitar preguntarme cómo se sentiría, qué pensamientos pasarían por la mente de quien una vez fue el más brillante de todos los ángeles, ahora de vuelta en el Edén. Nuestro momento de contemplación fue interrumpido por un sonido, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Visitantes», dijo la voz, y aunque era apenas audible, sentí que reverberaba a través de cada átomo del jardín. Después de tanto tiempo, el jardín recibe visitantes. De entre los árboles emergieron figuras etéreas, apenas visibles excepto por un tenue resplandor que delineaba sus formas. Eran los guardianes que Uriel había mencionado, seres que parecían estar hechos de la misma sustancia que el jardín mismo. Se movían con gracia sobrenatural, flotando más que caminando sobre la hierba que no se doblaba bajo su paso inexistente. Nos rodearon en un círculo perfecto, sus formas luminosas pulsando con curiosidad. «Arcángeles», susurró la voz colectiva. «Dos leales, uno caído». Y la voz hizo una pausa, y sentí que toda la atención de los guardianes se centraba en mí. Un humano marcado con el sigilo del testigo. Fascinante. Miguel dio un paso adelante, su luz intensificándose en lo que interpreté como un gesto de respeto. «Guardianes del jardín», dijo formalmente. «Buscamos a Rafael, guardián de la tercera llave. Nuestra misión es de suma importancia para la preservación de toda la creación». Los guardianes no respondieron inmediatamente. Sus formas luminosas se acercaron más entre sí, como si estuvieran consultándose en silencio. Finalmente la voz colectiva habló nuevamente. «Rafael está en el centro, donde siempre ha estado, pero no todos ustedes pueden pasar. El caído no puede acercarse al árbol de la vida. Esa prohibición nunca ha sido levantada». Lucifer dio un paso atrás, inclinando la cabeza en un gesto de aceptación. «Lo entiendo», dijo, y su voz contenía una resignación que parecía antigua como el tiempo mismo. «Esperaré aquí». Miró a Miguel significativamente. «Confío en que harás lo necesario, hermano». Miguel asintió, luego se volvió hacia mí y Uriel. «Vamos», dijo simplemente. Los guardianes se apartaron creando un camino entre los árboles luminosos. Seguimos a Miguel, adentrándonos más en el jardín. A medida que avanzábamos, el entorno se volvía cada vez más surreal. Las plantas ya no parecían seguir las leyes de la biología terrestre. Flores que crecían hacia abajo desde el aire, árboles cuyos troncos se dividían y volvían a unirse en patrones imposibles, frutos que cambiaban de color y forma mientras los observábamos.
El suelo bajo nuestros pies también cambió, pasando de hierba a algo que parecía agua sólida, transparente pero completamente firme. Cada paso producía ondas de luz que se expandían, como si camináramos sobre la superficie de un lago iluminado desde abajo. Y entonces, después de lo que podría haber sido minutos u horas, el tiempo parecía carecer de significado en este lugar. Llegamos a un claro. En el centro del claro se alzaba un árbol como ningún otro. Era imposiblemente grande, su tronco tan ancho que habría tomado 20 personas con los brazos extendidos para rodearlo. Su corteza parecía estar hecha de luz solidificada, pulsando con todos los colores imaginables, y algunos que mi mente humana ni siquiera podía nombrar. Sus ramas se extendían hacia arriba y hacia afuera, no solo en 3 dimensiones, sino aparentemente en más, doblándose en ángulos que desafiaban la geometría euclidiana. Y sus hojas, cada hoja parecía contener un universo en miniatura, galaxias y estrellas, girando en patrones hipnóticos dentro de sus confines. Este, sin duda, era el árbol de la vida, el centro mismo del jardín primordial, y al pie del árbol, sentado en una posición de perfecta meditación, estaba una figura que solo podía ser Rafael. A diferencia de Miguel o Uriel, Rafael había adoptado una forma completamente humana. Parecía un hombre de mediana edad, con piel oscura y cabello blanco como la nieve, vestido con simples ropas de lino. Sus ojos estaban cerrados, y una expresión de paz absoluta adornaba su rostro. Parecía tan ordinario, tan humano, que por un momento dudé que realmente fuera uno de los arcángeles primordiales. Pero entonces abrió los ojos, y toda duda se desvaneció. Sus ojos no eran humanos en absoluto, eran ventanas a un cosmos interior, tan vasto y complejo como el exterior. «Hermanos», dijo Rafael, y su voz era como música, cada sílaba una nota perfecta en una sinfonía cósmica. «Y testigo, los he estado esperando». Se puso de pie con un movimiento fluido que sugería una gracia sobrehumana, a pesar de su apariencia mundana. «He visto vuestro viaje a través de las ramas del árbol. He visto vuestro propósito y vuestras dudas». Sus ojos cósmicos se posaron en mí, y sentí como si estuviera mirando directamente en mi alma, viendo cada pensamiento, cada emoción, cada contradicción interna, especialmente las tuyas, testigo. Tu corazón está dividido. Parte de ti anhela ayudar, salvar la creación, pero otra parte teme que estés siendo utilizado para algo terrible. No pude negar sus palabras. Desde el principio, una parte de mí había estado cuestionando todo esto. ¿Estaba realmente ayudando a salvar la realidad o estaba facilitando algo mucho peor? ¿Podía confiar en estos seres cuyas motivaciones y naturaleza estaban tan más allá de mi comprensión? Rafael sonrió amablemente, como si hubiera escuchado mis pensamientos. La duda no es debilidad, testigo, es sabiduría. Nunca pierdas tu capacidad de cuestionar, incluso a los arcángeles. Se volvió hacia Miguel y Uriel. En cuanto a vosotros, hermanos míos, habéis elegido un camino peligroso. Aliarse con el adversario. Muchos llamarían a eso traición. Miguel dio un paso adelante. No es traición proteger lo que él amaba, Rafael. El trono está vacío. La realidad se desmorona. Necesitamos las 7 llaves para estabilizar los reinos. Rafael asintió lentamente. El trono está vacío, sí. Pero, ¿estáis seguros de que debería ser ocupado nuevamente? ¿Estáis seguros de que esa es su voluntad? Uriel, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. ¿Qué alternativa tenemos, hermano? Permitir que todo se desintegre. Ver cómo la creación que juramos proteger se deshace en el caos. Rafael no respondió directamente. En lugar de eso, se acercó al árbol y colocó su mano sobre la corteza luminosa. El árbol de la vida contiene toda la sabiduría de la creación, dijo. A través de sus raíces, que se extienden a través de todas las dimensiones, puedo sentir el pulso del cosmos. Y sí, ese pulso se debilita. La ausencia en el trono es como una herida en el corazón de la realidad, sangrando energía vital. Retiró su mano del árbol y se volvió hacia nosotros. Pero también siento algo más, un propósito en esa ausencia.
como si se detuvo, buscando las palabras adecuadas, como si esta fuera una prueba, no para la creación, sino para nosotros. Miguel y Uriel intercambiaron miradas, claramente perturbados por las palabras de Rafael. «Una prueba», repitió Miguel. «¿Qué clase de prueba requeriría poner en riesgo toda la creación?» Rafael sonrió enigmáticamente. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar sus métodos? Siempre ha trabajado de maneras misteriosas, incluso para nosotros. Se acercó a mí y sentí una calidez emanar de él, una energía sanadora que alivió instantáneamente el agotamiento que había estado acumulando. «El testigo está sufriendo», observó. «El sigilo consume su humanidad más rápido de lo que debería. Permíteme ayudarte». Antes de que pudiera responder, Rafael colocó su mano sobre mi frente. Una sensación de bienestar absoluto me inundó, como si cada célula de mi cuerpo fuera bañada en luz curativa. El peso que había estado sintiendo, la fatiga que se había acumulado con cada uso del sigilo, se desvaneció. Cuando retiró su mano, me sentí renovado, más fuerte que nunca. «He estabilizado el sigilo», explicó. «Ya no consumirá tu esencia tan rápidamente. Pero ten cuidado, sigue siendo un poder que no fue diseñado para mortales. Úsalo con sabiduría». Luego, para mi sorpresa, Rafael extendió su mano nuevamente, y sobre su palma apareció un objeto brillante, la tercera llave. A diferencia de las anteriores, esta era de un verde translúcido y parecía estar viva, pulsando como un corazón. «La llave de la sanación», dijo. «La entrego voluntariamente, no porque esté convencido de vuestro plan, sino porque confío en el juicio del testigo». Sus ojos cósmicos se clavaron en los míos. «Tú decidirás, al final. Cuando llegue el momento crucial, será tu elección la que determine el destino de la creación». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Mi elección? ¿Cómo podía yo, un simple mortal, tener tal responsabilidad? Pero antes de que pudiera protestar, Rafael colocó la llave en mis manos. «Esta no es para Miguel», explicó. «Esta llave es para ti. La necesitarás antes del final». La llave se sentía cálida y vibrante en mis manos, como si tuviera un pulso propio. A diferencia de las anteriores, no tuve ninguna visión al tocarla, pero sentí una conexión inmediata, como si la llave me reconociera de alguna manera. Miguel parecía tan sorprendido como yo. «Rafael, el plan era reunir las 7 llaves para estabilizar los reinos. Si el testigo conserva una...» Rafael levantó una mano interrumpiéndolo. «El plan evoluciona, hermano, como siempre ha sido, como siempre será». Se volvió hacia el árbol de la vida. «Ahora debéis partir. La 4ª llave está con Azrael, en los campos del crepúsculo, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan, donde cada alma debe enfrentar su verdad final». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Azrael, el ángel de la muerte. Incluso en mi limitado conocimiento teológico, sabía que este era un ser temido incluso por otros ángeles. Rafael pareció leer mi aprensión. «No temas, testigo. Azrael no es cruel, solo inevitable, y tiene un papel crucial en lo que está por venir». Se acercó a nosotros una última vez. «Una advertencia antes de que os vayáis. A medida que os acerquéis al trono, las fuerzas que se oponen a vuestro plan se fortalecerán. No todos los ángeles creen que el trono deba ser ocupado nuevamente. Y algunos», hizo una pausa significativa, «algunos sospechan que hay algo más en la ausencia de él de lo que parece a simple vista». Miguel asintió solemnemente. «Gracias por tu sabiduría, hermano, y por tu llave». Rafael sonrió. «No me agradezcas aún, Miguel. El final de este camino puede no ser lo que esperas». Con esas crípticas palabras, Rafael retrocedió hasta el árbol de la vida, y ante nuestros ojos asombrados, pareció fundirse con él, su forma humana disolviéndose en la corteza luminosa hasta desaparecer por completo. Durante un momento, el árbol entero brilló con una intensidad cegadora, y luego volvió a su estado anterior, como si Rafael nunca hubiera estado allí. Nos quedamos en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. La 3ª llave pulsaba cálidamente en mi mano, un recordatorio constante de la extraña responsabilidad que acababa de recibir. Finalmente, Uriel habló.
Debemos regresar con Lucifer y continuar nuestro camino. Los campos del crepúsculo nos esperan, asentí, guardando cuidadosamente la llave en el bolsillo de mi chaqueta, donde podía sentir su pulso constante contra mi pecho. Con una última mirada al majestuoso árbol de la vida, seguí a los arcángeles de regreso por el camino luminoso, preguntándome qué nuevos peligros y revelaciones nos aguardaban en el reino de Azrael, el ángel de la muerte. Cuando regresamos al punto donde habíamos dejado a Lucifer, lo encontramos sentado sobre una roca cristalina, contemplando una flor que flotaba sobre su palma abierta. La flor era imposible. Sus pétalos cambiaban constantemente de color y forma, como si no pudiera decidirse por una sola manifestación. Al vernos acercarnos, cerró su mano suavemente y la flor se desvaneció en un destello de luz. ¿Tuvieron éxito?, preguntó, aunque por su tono parecía conocer ya la respuesta. Miguel asintió. Rafael ha entregado la tercera llave, respondió, pero no mencionó que la había entregado a mí en lugar de a él. Me pregunté si esta omisión era deliberada y qué significaría para nuestra misión. Lucifer se puso de pie con un movimiento fluido y estudió nuestros rostros. Sus ojos se detuvieron en mí y una leve sonrisa curvó sus labios. Interesante, murmuró. El sanador ha hecho algo inesperado, ¿verdad? Instintivamente mi mano se movió hacia el bolsillo donde guardaba la llave y la sonrisa de Lucifer se ensanchó. No te preocupes, testigo. No intentaré quitártela. Si Rafael consideró que debías tenerla, respetaré su decisión. Uriel observaba este intercambio con evidente desconfianza. Debemos continuar, interrumpió bruscamente. Los campos del crepúsculo nos esperan. Lucifer apartó su mirada de mí y asintió. Azrael, dijo, y por primera vez desde que lo conocía, detecté un atisbo de inquietud en su voz. El ángel de la muerte nunca fue particularmente afectuoso conmigo. Miguel colocó una mano sobre el hombro de Lucifer, un gesto sorprendentemente fraternal. Azrael no guarda rencores, hermano, solo cumple su función. Lucifer no parecía convencido, pero asintió nuevamente. El testigo deberá abrir el camino, dijo. Los campos del crepúsculo están más allá del velo entre la vida y la muerte, un lugar al que ni siquiera nosotros podemos acceder libremente. Todos me miraron expectantes, y sentí el peso de su confianza como una carga física sobre mis hombros. La llave en mi bolsillo pulsó más rápido, como respondiendo a mi ansiedad creciente. Cerré los ojos, concentrándome en el sigilo que ardía en mi alma. Esta vez, la conexión fue instantánea, como si el poder estuviera ansioso por ser utilizado. Sentí la energía fluir a través de mí, más controlada y dirigida que antes, gracias a la intervención sanadora de Rafael. En mi mente, visualicé un lugar entre mundos, un crepúsculo eterno donde la vida y la muerte se entrelazaban. El calor del sigilo se expandió, pero ya no amenazaba con consumirme. Era parte de mí ahora, una extensión de mi voluntad. Levanté mis manos y, sin necesidad de esfuerzo consciente, abrí un nuevo portal. Este era diferente a los anteriores, un óvalo perfecto que no mostraba un destino claro, sino un remolino de niebla gris y púrpura que giraba lentamente, hipnóticamente. El portal emitía un frío que podía sentirse a varios metros de distancia, no un frío físico, sino existencial, como la ausencia misma de calor vital. Los campos del crepúsculo, confirmó Uriel con un tono reverente. El umbral entre ser y no ser. Miguel dio un paso hacia el portal, pero se detuvo y se volvió hacia nosotros. Este reino es diferente a los anteriores, advirtió. Aquí, cada uno de nosotros enfrentará sus propios miedos y verdades. No podemos ayudarnos mutuamente una vez dentro. Cada alma camina sola en los dominios de Azrael. Lucifer asintió, su expresión inusualmente solemne. Mantengan su propósito claro en sus mentes, aconsejó. Los campos se alimentan de la duda y la culpa. Si permiten que sus miedos los dominen, podrían perderse para siempre en el crepúsculo. Sus palabras no eran precisamente tranquilizadoras, pero asentí, intentando proyectar una confianza que estaba lejos de sentir. La tercera llave seguía pulsando contra mi pecho, como un segundo corazón que latía al ritmo del primero. De alguna manera, su presencia me reconfortaba,
como si llevara conmigo un fragmento de la energía sanadora de Rafael. Uno por uno, atravesamos el portal hacia los campos del crepúsculo. La transición esta vez fue como sumergirse en agua helada. Un shock inicial seguido por una entumecedora aceptación. Cuando emergí al otro lado me encontré solo. No había señal de Miguel, Lucifer o Uriel. Estaba de pie en una vasta llanura que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El suelo bajo mis pies parecía estar hecho de ceniza gris, y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se desvanecían lentamente en el aire inmóvil. El cielo, si es que podía llamarse así, no era ni día ni noche, sino un perpetuo estado intermedio, un crepúsculo congelado en el tiempo, con un sol moribundo suspendido en el horizonte que nunca terminaba de ponerse. La luz que proyectaba era tenue y rojiza, bañando todo el paisaje en tonos de sangre diluida. No había viento, ni sonido, ni movimiento excepto el mío propio. Era como si el concepto mismo de vida hubiera sido reducido a su expresión más básica y solitaria. Comencé a caminar, sin dirección clara, pero con la certeza instintiva de que debía moverme. Mis pasos no hacían ruido a pesar de la ceniza, como si el sonido mismo fuera un intruso no bienvenido en este reino. A medida que avanzaba, comencé a notar formas en la distancia, siluetas borrosas que parecían personas caminando lentamente, todas en diferentes direcciones, todas aparentemente inconscientes de las demás. Con un escalofrío de comprensión, supe que estaba viendo almas en tránsito, seres que habían dejado atrás la vida pero aún no habían alcanzado su destino final. Me pregunté si podían verme, si para ellos yo era solo otra silueta borrosa vagando por la llanura cenicienta. Intenté acercarme a una de las figuras, pero por más que caminaba hacia ella, la distancia entre nosotros nunca parecía disminuir, como si estuviéramos en dimensiones ligeramente desplazadas una de la otra. Después de lo que podrían haber sido minutos u horas, el tiempo parecía tan irrelevante aquí como en el jardín primordial, aunque por razones completamente opuestas. Noté un cambio en el paisaje. A lo lejos, donde antes solo había llanura interminable, ahora se alzaba una estructura. A medida que me acercaba, pude distinguir sus detalles. Un pabellón circular sostenido por columnas de mármol negro, con un techo abovedado que parecía estar hecho de obsidiana pulida. En el centro del pabellón había una figura sentada en lo que parecía un trono de hueso blanco. Incluso a distancia, supe instintivamente que estaba mirando a Azrael, el ángel de la muerte. A diferencia de los otros arcángeles, que habían adoptado formas al menos parcialmente humanas, Azrael era completamente otro. No tenía una forma fija, sino que parecía estar en constante flujo, como humo negro que ocasionalmente se solidificaba en fragmentos reconocibles. Un ala aquí, un rostro allá, antes de disolverse nuevamente en niebla oscura. Lo único constante eran sus ojos, 2 puntos de luz blanca, fría y distante como estrellas moribundas. A medida que me acercaba al pabellón, sentí una presión creciente, como si el aire se volviera más denso, más resistente a mi avance. No era una barrera física, sino algo más fundamental, la natural resistencia de la vida ante la presencia de la muerte. Cada paso requería más esfuerzo que el anterior, y cuando finalmente alcancé el borde del pabellón, estaba jadeando por el esfuerzo, aunque no había corrido ni subido ninguna pendiente. Me detuve ante la primera columna, inseguro de si debía entrar sin invitación. Los ojos estelares de Azrael se fijaron en mí, y aunque su forma seguía siendo fluida y cambiante, sentí que me estaba evaluando, midiendo el peso de mi alma con una precisión que ninguna balanza mortal podría igualar. «Acércate, testigo», dijo finalmente, y su voz era como el susurro de hojas secas arrastradas por un viento otoñal, apenas audible pero de alguna manera perfectamente claro. «Te he estado esperando. A ti y a tus acompañantes». Miré a mi alrededor, pero seguía sin haber señal de Miguel, Lucifer o Uriel. «Ellos están recorriendo sus propios caminos», explicó Azrael, respondiendo a mi pregunta no formulada. «En los campos del crepúsculo, cada alma camina sola». Con piernas temblorosas, entré en el pabellón.
El interior era más grande de lo que parecía desde fuera, un imposible espacial que ya no me sorprendía después de todo lo que había visto. El suelo era de mármol negro pulido que reflejaba la forma cambiante de Azrael, como un espejo de agua oscura. No había otras decoraciones, ni muebles aparte del trono de hueso. Me detuve a unos metros de Azrael, inseguro de cómo proceder. El ángel de la muerte inclinó lo que en ese momento parecía ser una cabeza, en un gesto que interpreté como invitación a hablar. «Vengo en busca de la cuarta llave», dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz, «para ayudar a estabilizar la creación ante la ausencia en el trono». Azrael permaneció inmóvil durante tanto tiempo que comencé a preguntarme si me había escuchado. Finalmente, su forma se condensó brevemente en algo más humanoide, aunque seguía siendo principalmente sombra y humo. «La ausencia en el trono», repitió, y su voz ahora sonaba como el eco distante de una campana fúnebre. «Sí, la he sentido. La muerte misma se ha vuelto incierta. Almas que deberían pasar permanecen ancladas. Otras que deberían permanecer son arrastradas prematuramente. El equilibrio se ha roto». Azrael se levantó de su trono, y su forma se expandió hasta llenar todo el pabellón, rodeándome como una niebla viviente. No sentí miedo, extrañamente, sino una especie de paz resignada, como si en presencia de la muerte misma, todas las preocupaciones mortales se volvieran insignificantes. «La cuarta llave», continuó Azrael, «es la llave del tránsito. Permite el paso entre estados de ser, entre la vida y la muerte, entre la existencia y la nada». Su forma se contrajo nuevamente, condensándose en una figura más definida, un ser alto y delgado, vestido con una túnica negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Su rostro, ahora visible, era de una belleza austera y andrógina, con rasgos perfectamente simétricos que no pertenecían a ninguna etnia humana específica. Solo sus ojos seguían siendo los mismos, estrellas blancas en un universo de oscuridad. «Pero no puedo simplemente entregarla», dijo. «Como todos mis hermanos antes que yo, debo someterle a una prueba, testigo. Una prueba que solo usted puede pasar o fallar». Azrael extendió una mano pálida hacia mí. En su palma no había nada visible, pero sentí una atracción irresistible, como si algo fundamental en mí respondiera a su llamada. «La prueba del tránsito requiere que enfrentes tu propia mortalidad», explicó. «Debes experimentar tu muerte, testigo. No físicamente, sino en esencia. Debes ver el final de tu camino y aceptarlo, sin miedo ni arrepentimiento». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Ver mi propia muerte. La idea era aterradora, pero también extrañamente fascinante. Parte de mí, la parte que aún se aferraba a mi humanidad, quería rechazar esta prueba, dar media vuelta y huir, pero otra parte, la parte que había sido transformada por el sigilo y por todo lo que había presenciado, sentía curiosidad. ¿Cómo sería? ¿Qué secretos revelaría ese último umbral que todos debemos cruzar eventualmente? Antes de que pudiera responder conscientemente, me encontré dando un paso adelante, hacia la mano extendida de Azrael. «Estoy listo», dije, y mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Azrael asintió, y sus dedos tocaron mi frente. El contacto fue como hielo y fuego simultáneamente, un dolor tan intenso que trascendía la sensación física para convertirse en algo casi sublime. Mi visión se oscureció, y sentí que caía a través de un abismo sin fondo. Imágenes fragmentadas pasaron ante mis ojos, momentos de mi vida, algunos que recordaba vívidamente, otros que había olvidado por completo. Mi infancia, mis padres, mi primer día de escuela, mi primer beso, mis fracasos, mis pequeños triunfos. La corriente de recuerdos se aceleró, llevándome hacia adelante en el tiempo, mostrándome momentos que aún no habían ocurrido. Me vi envejeciendo, vi mi cabello volverse gris, vi arrugas formándose en mi rostro, vi momentos de alegría futura, una boda, aunque no podía ver claramente el rostro de mi pareja, el nacimiento de un hijo, viajes a lugares que siempre había soñado visitar, y luego, inevitablemente, vi mi muerte. No fue dramática ni heroica. Me vi a mí mismo,
anciano pero no decrépito, acostado en una cama de hospital. No parecía estar sufriendo, solo cansado, muy cansado. A mi lado había personas, presumiblemente familiares, pero sus rostros estaban borrosos, como si esa parte de mi futuro aún no estuviera determinada. Me vi respirando cada vez más lentamente, hasta que finalmente exhalé por última vez, y una expresión de paz se extendió por mi rostro arrugado. Y entonces, lo más extraño, me vi a mí mismo levantándome de mi propio cuerpo, no como un fantasma etéreo, sino como una versión más joven y vibrante de mí mismo. Esta versión miró hacia atrás, hacia el cuerpo que había dejado, sin miedo ni pesar, solo con una tranquila aceptación. Y luego se volvió hacia algo que yo, desde mi perspectiva actual, no podía ver, y caminó hacia ello con pasos decididos, como quien regresa a casa después de un largo viaje. La visión se desvaneció, y me encontré nuevamente en el pabellón frente a Azrael. Lágrimas corrían por mis mejillas, aunque no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de comprensión, de aceptación. Había visto mi final, y no era algo que temer. Era simplemente parte del ciclo, tan natural y necesario como el amanecer que sigue a la noche. «¿Has visto?», dijo Azrael, no como una pregunta, sino como una afirmación. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. «¿Y has aceptado?», continuó. «Muchos ven, pero pocos aceptan verdaderamente. El miedo a la muerte es la raíz de muchos males en el mundo mortal. Aquellos que aceptan su mortalidad son verdaderamente libres para vivir». Extendió nuevamente su mano, y esta vez sobre su palma apareció un objeto. La cuarta llave. Era de un negro tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor, creando un vacío en forma de llave que dolía mirar directamente. «La llave del tránsito es tuya, testigo. Úsala con sabiduría». Tomé la llave con mano temblorosa. A diferencia de la tercera, que pulsaba con vida, esta era fría y absolutamente inmóvil, como si el concepto mismo de cambio o movimiento le fuera ajeno. Sin embargo, no resultaba desagradable al tacto. Había una cierta paz en su quietud, como la calma que sigue a una gran tormenta. «¿Por qué me la entregas a mí?», pregunté confundido. Pensé que las llaves eran para Miguel, para estabilizar la creación. Azrael inclinó su cabeza, y por un momento su forma se volvió completamente sólida, revelando un rostro de belleza sobrecogedora y terrible. «Rafael te entregó la tercera llave, ¿no es así?», respondió. «Él vio lo que yo veo, que tu papel en esto es más importante de lo que cualquiera de ustedes comprende. Las llaves no son simplemente herramientas para estabilizar la realidad, son fragmentos del poder original de la creación. En las manos adecuadas pueden hacer mucho más que reparar grietas en el tejido del cosmos». Sus palabras me dejaron con más preguntas que respuestas, pero antes de que pudiera indagar más, Azrael continuó. «Tus compañeros han completado sus propias pruebas», dijo. «Es hora de reunirse con ellos». Con un gesto de su mano, abrió 3 portales en el aire. De cada uno emergió una figura: Miguel, Lucifer y Uriel, todos con expresiones sombrías y pensativas, como si hubieran experimentado algo profundamente perturbador. Me pregunté qué pruebas habrían enfrentado ellos, qué verdades personales habrían tenido que confrontar en los dominios de la muerte. Miguel fue el primero en notar la llave negra en mi mano. Sus ojos se ensancharon con sorpresa, y luego se estrecharon con algo que podría haber sido recelo o preocupación. «Otra llave para el testigo», murmuró. Lucifer, por su parte, sonrió enigmáticamente, como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Uriel simplemente observaba en silencio, su luz plateada pulsando con emociones indescifrables. Azrael se dirigió a los 3 arcángeles. «El testigo ha pasado la prueba del tránsito con honor», declaró. «Ha mirado a la cara de su propia mortalidad y ha encontrado paz en ella, una lección que incluso algunos inmortales nunca aprenden». Sus ojos estelares se posaron en Lucifer brevemente, y creí detectar un intercambio silencioso entre ellos, un entendimiento antiguo que trascendía palabras. Luego se volvió hacia Miguel. «La quinta llave está con Samael, en las profundidades abismales, un lugar que conoces bien, portador de la luz». Estas últimas palabras fueron dirigidas a Lucifer,
quien asintió con expresión sombría. Las profundidades, repitió. No he regresado allí desde la caída. Había tanto peso en esas simples palabras, tanta historia y dolor antiguos, que sentí una punzada de compasión por él, a pesar de todo lo que sabía sobre su rebelión y sus consecuencias. Samael no será tan comprensivo como nosotros, advirtió Azrael. De todos los arcángeles, él es quien más firmemente cree que el trono debe permanecer vacío hasta el regreso de su legítimo ocupante. Convencerlo requerirá más que palabras o pruebas. Miguel asintió, su luz fluctuando con lo que interpreté como preocupación. Samael siempre fue el más inflexible de nosotros, concordó, y las profundidades abismales amplifican su poder. Azrael se levantó de su trono, su forma expandiéndose nuevamente hasta llenar todo el pabellón. Deben partir ahora, dijo. El tiempo fluye de manera diferente en los distintos reinos. Lo que parece un momento aquí puede ser una eternidad en el mundo mortal, y las grietas en la realidad continúan expandiéndose. Guardé cuidadosamente la cuarta llave junto a la tercera, sintiendo el contraste entre la calidez pulsante de una y la fría quietud de la otra. Juntas creaban un equilibrio extraño pero reconfortante, como si representaran dos aspectos fundamentales y complementarios de la existencia: la vida y la muerte, el movimiento y la quietud. Azrael nos condujo fuera del pabellón, hacia la llanura cenicienta. El testigo deberá abrir el camino nuevamente, dijo, pero debo advertirles, las profundidades abismales no son como los reinos que han visitado hasta ahora. Es un lugar de oscuridad primordial, donde las leyes de la física y la lógica se doblan y rompen. Es el lugar donde los pensamientos prohibidos toman forma, donde los miedos más profundos se materializan. Incluso para seres como ustedes, representa un peligro considerable. Sus palabras no eran precisamente alentadoras, pero después de todo lo que habíamos experimentado, dudaba que algo pudiera sorprenderme o aterrorizarme completamente. Había visto mi propia muerte. Después de todo, ¿qué podría ser más aterrador que eso? Con esa ingenua confianza, me preparé para abrir un nuevo portal, sin saber que las profundidades abismales pondrían a prueba esa confianza de maneras que no podía imaginar. El verdadero horror no era la muerte, como pronto descubriría. El verdadero horror era lo que podía existir más allá de ella, en los espacios vacíos entre la realidad, donde ni siquiera los ángeles se atrevían a mirar directamente.